Es una formalidad, porque estamos hace media hora hablando con Rocío, tipo. ¿Para qué? Ya le contamos todas nuestras cosas, que pasó esto, aquello. Está cansada de escucharnos ya. No, pero por favor. Bueno, debe estar acostumbrada. Claro. Sí. Así es. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el calor? Recién estábamos hablando un poquito de eso. A mí me gusta el calor. Me gusta el calor, me gusta el frío, me das a elegir, prefiero el frío. Sí. Pero me banco el calor. Hoy tomé sol, por ejemplo. Eso iba a decirle, está bastante desquiciada. El chino, no sé, te diría chino porque te dijo, no, pero este calor, y no es el mismo, no es lo mismo sol de agosto. No, pero el vientito ese era terrible, igual caliente. Pero el horario al que se puso a tomar digamos, sol. Pero bueno, por eso te digo, este sol. Para aclarar, gente, de 2 a 3. Claro. No, está. A las 7 de la mañana salió a tomar sol. No, pero entre las 10, las 11 puede ser. Pero ahí estaba limpiando, no podía. ¿Viste? Ella hace cosas, chino. Está ocupada. Está ocupada, sí. ¿Vos podés acostarte a tomar sol? Yo no puedo. ¿No? No, yo me quemo si me voy a la pileta, me voy a algún lugar, pero si no. A mí me parece. Me quemo directamente, encima, no es que tomo sol. Sí. A mí me parece como un detalle muy, muy lindo el varón que se banca el sol. ¿Que se banca el sol? Sí. No, pero no es que no me banque, ¿eh? No, pero que que se le acuesta, toma sol y demás. Yo tengo un par de amigos a los que les malcrié. Me he tirado a tomar sol en algún momento, pero es como que no. Bueno, pero tomando un té, sí, pasa. No. Claro, tenés que tener el starter pack. Tengo completo. que tener pileta. O sea, ahí te tomo sol. Bueno, pero tenés pileta, te tirás un ratito al lado de tu pileta, tirás la pileta, después salís. Por ¿viste? eso, con ahí 35 grados es más lindo. Sí. La vida con pileta y aire. Tengo un método raro. Yo no tomo sol por hora. Yo tomo sol por canciones. ¿Cuántas canciones? 6 de un lado, 6 del otro. Y ahí me voy. Ah, perfecto el método. 6 canciones. Método de Rocío. 6 de un lado, 6 del otro. ¿Y eso ya está? Claro. Porque soy re blanca, donde tomo de más. Bueno, sí, pero si duran diferentes tiempos las canciones. No, bueno, pero menos una canción dura un promedio de 3 minutos. Sí. 2 minutos y medio, 3. Son 6 de un lado, 3 por 6, ¿cuánto es? ¿24? No, qué sé yo. Psicología por algo, por 3 señor. por 4, 12, no, de 18. ¿Qué sé yo? No sé, pero son 18 minutos, con 40 minutos nomás tomando. Sí, claro. Pero para empezar. Uno estudió periodismo para no estudiar matemáticas. Esa es la realidad. Por lo mismo. Bueno, así que. Bueno, está bien. Ya se te va a notar el tono. Sí. No es como- Hay tiempo, estamos en invierno. Por eso arranco siempre temprano. Sí. Está bien. Bueno, felicidades por lo del otro día. Sí, Gracias. todos estuvimos al tanto. Es Re como. nerviosa estaba. ¿Sí? No, pero los chicos ¿No se son me notó? piolas. Yo vi un rato, no en vivo, vi después. Está igual. Porque no Es podía ver en válido, vivo. es válido. Pero re bien igual. Re bien. Con los chicos ahí de conexión de noche, ¿no? Sí, Con Paula, con Maxi y con Octa. sí. Sí. Paula le dio el nombre a este programa, ¿vos sabías? No, Sí, Paula estuvo en los 2 primeros programas de Poco Serio. mira O vos. sea, iniciamos con Paula, así es. Paula y otras personas. Bueno, ¿ves? Rocío es un ejemplo de lo que te estaba comentando Qué hoy. feo lo que dijo el chino. ¿Por qué? ¿De qué? Que me dijo que toda la gente que viene acá al programa después se va para arriba. Claro, pero no es nada malo. ¿Por qué? Qué feo. está Depende, bien. si lo decís como se va. Claro. No. Onda, alguien que no vamos a nombrar. No, también. Jamás, también, alguien pero que no vamos a mencionar nunca No, más no. en este La programa. innombrable. Es mala para. Es la Voldemort. innombrable ahora. Voldemort. Es Sí. Voldemort, el nuevo Voldemort. No, del le grupo. decía. Ella sabe que la queremos mucho, pero no la vamos a mencionar nunca Nunca más más. acá. No, hoy es la última mención. Sí, Que tampoco la estamos mencionando. y tampoco la estamos mencionando. La mencionamos hoy más temprano, Sí. por eso. Bueno. Que le comentaba que toda la gente que ha pasado por el programa le ha ido bien después de Sí. salir. Trae suerte. Claro, Ah, exactamente, dijo Mirta. por eso, sí. Y se ofende, no sé por qué. ¿Por qué suena feo? ¿Eh? ¿Por qué decís que suena feo? Sí, es la verdad. Y pero por cómo ella dijo, qué sé yo. ¿Pero Que por qué? puede ser como que suena feo. Claro. No, pero no le voy a decir así. Pero No. Ya no quiero, no traigo más gente, que ya han terminado todo en otro lado. Nunca más. Claro, viste. No, ya vamos a tener grandes marcas que permita que la gente se quede. Como dijo Charlie, la cláusula de rescisión, un Claro, contrato. te voy a hacer firmar un papel que si Sí. se van para otro lado, el porcentaje viene Sí. para acá después. Claro. Perfecto. Como corresponde. Sí. Bueno, Ro, ¿qué tema nos tenés preparado? Porque nos colgamos hablando Sí. y ahí Un para ratito. desarrollar. Vamos a tener consultorio express. Sí. De ahí vamos a enganchar a iniciar, a empezar a hablar un poco de estimulación masculina, Ujú. sexualidad masculina, ¿sí? Y finalmente 2 noticias que me parecieron muy copadas y muy importantes de la Ujú. parte de sexualidad y sexología. Bien. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que fue una que se repitió bastante, ¿sí? Que es, ¿qué es el BDSM? ¿El qué? ¿Qué?
el BDSM. ¿Qué es? BDSM. Sí, Me ¿qué? suena a una banda japonesa. De K-pop. De K-pop, sí. Esa es la BTS. Claro, esa es Claro, como la sí. BDSM. No. BDSM es una práctica Ujú. sexual, ¿sí? Que conlleva, son 4 siglas que significan bondage, sumisión, dominación y masoquismo. Ujú. Creo que un poquito habías comentado esto en otro momento. Cuando hablamos de fetiches. Ahí está. Sí. Cuando hablamos de fetiches y morros, sí. Estas prácticas, sí, son consensuadas. Normalmente hay un juego de roles y un juego de poder muy importante, sí. Vamos a tener al amo, sí, y al sumiso o la sumisa. Y estos juegos van a ir rozando ese límite del cual yo les hablé muchas veces entre el placer y el dolor, Ujú. ¿sí? Bondage hace referencia al arte de atar, ¿sí? De comprimir y de alguna manera evitar el movimiento, ¿sí? Dominación va a hablar de todo lo que es la parte del amo, ¿sí? De todo aquel alcance que uno le puede dar al poder por sobre el cuerpo del otro. Sumisión va a hablar de la parte más, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Más, no quiero decir sumisa, más dando el poder al otro, sí, puede rayar la humillación, sí, hay humillaciones verbales, psicológicas también en ese momento. Y finalmente vamos a tener el masoquismo, que es donde vamos a jugar verdaderamente con el dolor y los límites del cuerpo. Eso, recordemos, como siempre remarcás, todo antes Consensuado, arreglado, Totalmente, Sí. claro. con palabras de seguridad, sí, palabras de seguridad Yo que sí, no eso- son eso nada es que- decir, ya si eso se se dudó, utiliza. me parece que no. Exactamente. Es verdad, por eso pregunto desde la ignorancia lo de la palabra de seguridad. Sí. Hay 2 palabras, normalmente son colores, normalmente se utiliza el amarillo y el rojo. Amarillo para decir de que estás llegando a tu límite del dolor o de lo que está sucediendo. Rojo separa toda la actividad, separa absolutamente tenés que decir cualquier rojo, tipo de rojo, actividad. rojo? No, se dice una vez. Mm. A eso... Pero por ahí te agarra un calambre, ¿viste? Entonces, rojo, 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 rojo. No. Cuando Qué feo, a mí me pasó una. No. Puede suceder. Puede Cuando pasar. hablamos... Bananas. Hay que comer ¿Qué? bananas. Bananas. Las bananas ayudan a los cánceres. Claro, sí, pero cuando jugaba al fútbol, por ahí de vez en cuando, no en el acto. Cuando hablamos Helado de banana. Claro. Casi me tiré igual, casi. Cuando hablamos de BDSM siempre se habla de este poder, este juego de roles con mucho poder, Ujú. no solo dado, sino también asumido, ¿sí? Siempre la persona que está ubicado como sumiso es quien tiene el poder verdaderamente, porque es quien otorga los límites al amo, ¿sí? Y estas palabras de seguridad siempre se utilizan y siempre se respetan. Ujú. Son sumamente importantes y al momento del encuentro van a garantizar la seguridad de ambas partes. Claro, a la gente que practica el BDSM, estas 2 palabras, estos 2 colores son a Claves, rajatabla, se claves. cumplen. Es lo claro. principal, Sí, digamos. sí. Exactamente, porque hay que pueden haber ejercicios o momentos o situaciones donde el sumiso no puede hablar o puede hablar poco y nada. Ujú. Entonces estas 2 únicas palabras van a ser el único medio de entendimiento entre ambos. Y en ese caso de, por ejemplo, no puede hablar, ¿cómo hace para...? No, te lo Por que decir igual. ejemplo, No sé. una A práctica ver. puede ser combinando bondage con masoquismo, con sumisión. La persona está atada como un perro a los pies de la cama, ¿sí? Y está obligada a comportarse como un perro y a lamer al amo. No, claro, la cara de Es Fer, no. fuertísimo, es No, yo no me refería a cómo puede, en ese Por caso, eso, para por frenar. ejemplo, en ese caso que la persona solamente puede, por ejemplo, ladrar, Sí. las únicas 2 palabras que puede utilizar son esas. ¿Viste que hay un perro que parece Sí, que dice eso es lo boludo? que Sí. Cortando Sí. todo, Es, sí. es buenísimo, es muy ¿Viste? bueno. Pero Pero estas sí, por ahí palabras van a ladrás como ser- ese perro, qué sé yo. No, ahí lo puede Ah. decir normal, Ah. tipo, es lo único que garantiza, digamos, el cuidado del sumiso. Otra de las preguntas que también me habían hecho en el cuestionario anterior, ¿sí? Era ¿cuál es el miedo más común de las personas con pene? Y esto me llamó mucho la atención porque lo vamos a unir un poco con sexualidad masculina, que es esta presión por cumplir, ¿sí? Normalmente en nuestra cultura, que se nos enseñó a través principalmente de la pornografía, que el hombre siempre puede, siempre tiene una erección, siempre garantiza una eyaculación y siempre hay un orgasmo del otro lado, digamos, ¿sí?
Esto, lastimosamente, es un mensaje muy negativo y muy erróneo. ¿Por qué? Porque conlleva que Es totalmente superficial todo eso. no solo es superficial, sino que también es irreal. Claro. Hay veces que la erección puede bajar o no, Ujú. hay veces que el pene no va a tener ese tamaño que se ven normalmente en los videos. Puede ser o no que la otra persona tenga un orgasmo, sigue sin significar que el acto sexual fue o no placentero, Claro. ¿sí? Ujú. El placer va a pasar por otro lado, no tiene que ser el orgasmo el fin, lo mismo que la eyaculación. Normalmente, ¿qué pasa? Todos los videos hay eyaculación, se termina el acto sexual. Ujú. Sí. ¿Qué pasa en la vida real muchas veces? Hay eyaculación, se terminó el acto sexual. Entonces, esto también es un poco una de por ahí las inseguridades que yo más veo en la clínica, que es justamente esto de cumplir con el otro, cumplir con esas expectativas asumidas de alguna manera, y por otro lado el tema del tamaño. Como si el tamaño fuera garantía de calidad Esa sexual. famosa pregunta del tamaño importa. Claro, exactamente. A mi criterio no profesional, el tamaño no importa. ¿Por qué? Porque la cavidad vaginal tiene un diámetro de 10 centímetros como máximo. Ujú. Entonces, el pene promedio argentino, que tiene 14 centímetros, colma. Tenés menos, hay otras maneras de satisfacer, hay otras maneras del encuentro. Eso también es una falta que se ve mucho en la mayoría de las mujeres cis, que es cis hetero, que es esta cosa de esperar, ¿sí? X longitud, tal rendimiento, tantos minutos de encuentro. Ujú. Totalmente falso y suma, digamos, a estas presiones que terminan en eyaculación precoz, eyaculación retrógrada, en impotencia y demás. Y finalmente, otra de las preguntas que también me llamó mucho la atención fue cuál era la diferencia entre semen y esperma. Buena Que me pregunta. Buena pareció pregunta, algo sí. súper educativo y muy de ESI. Y la diferencia va a erradicar en que la eyaculación es el resultado de un conjunto de fenómenos neuromusculares luego de la respuesta sexual. O sea, es el fin del ciclo, va a ser la eyaculación, ¿sí? Esta eyaculación, ¿sí?, va a tener semen que va a contar con esperma, ¿sí? Bien. El Ujú. semen tiene, ¿sí?, dentro de sus componentes al esperma. El esperma va a ser ese líquido en el cual van a nadar, literalmente, Ujú. Los hijitos. los Ujú, espermatozoides, claro. Todo que lo que van ya a- está diciendo bien, yo lo estoy cortando. Sí. Claro, que van a estar nutridos, ¿sí?, por este semen. Ujú. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, el esperma está dentro Es del... parte del... Exactamente. Parte del... Sí. Y cuando hablamos de esto, líquido preseminal, por Ujú. ejemplo, muchas personas consideran que el líquido preseminal no tiene esperma. Esto es falso. Al ser semen, es líquido preseminal, Ah, ¿no? contiene Contiene. cierta carga de espermatozoides. No las mismas, obviamente, una eyaculación, pero sí que las contiene. Eso es para la gente que muchas veces ha pasado que que- no tienen, digamos, relaciones con preservativo y dicen no pasa Exactamente. nada porque no... Acá o afuera, Sí. Claro. exactamente. No, esto es falso. Corren igual riesgo de un embarazo, ni hablar de transmisión de ETS. Claro. Finalmente, como para empezar a hablar, vieron que empezamos a hablar bastante Sí. de sexualidad masculina, una de las cosas que estábamos hablando con el chino antes, fuera de cámara, era el punto P. Fer, ¿vos sabés qué es el punto P? ¿Me lo decís, por favor? En realidad para mí es cuántos puntos hay, que yo por lo menos tenía Bueno. solo uno. Claro. Cuando hablamos de puntos o zonas erógenas en el cuerpo, tenemos varios. Tenés el punto punto- G y claro. el punto P. No, hay más. Ah, Punto mira. G, punto P, punto K y punto U. Quedé exactamente Es un igual. abecedario. Sí, exactamente igual. Bueno. Loco, sí, sí. Cuando hablamos de punto G, vamos a hablar de una zona de estimulación Ujú. en el canal vaginal, más o menos de 3 a 5 centímetros, ingresando al canal vaginal de cara, digamos, al frente, digamos, Ujú. no para atrás. Ujú. Cuando hablamos del punto P, vamos a hablar de la estimulación de la próstata, por eso es el nombre. Ujú. Y para alcanzar esta estimulación hay dos maneras. O se estimula a través del ano, ¿sí?, ya sea con algún dildo, Ujú. dedo, lengua, demás, Ujú. o desde el lado de afuera
es esa zona de piel entre los testículos y el ano, el perineo. Sí. Desde el lado de afuera, misma estimulación. Es una zona que causa muchísimo placer en las personas con pene. Es sumamente suave, sumamente delicado, ¿sí? Y muchas veces se asocia ¿con qué? ¿Con qué? Con la homosexualidad. Ah, sí, sí, en muchos casos. Que si no, que si lo probás y después no volvés, Sí. y qué sé yo, y la. Bueno, es un punto, una zona erógena más, como el glande, ¿sí? Es sumamente sensible, es una sensación muy placentera, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la orientación sexual, ¿sí? La orientación sexual es algo mental, es una elección sexoafectiva que poco y nada tiene que ver con cómo estimulas tu cuerpo, ¿sí? Es uno de los grandes mitos que hay que empezar a derrumbar. ¿Por qué? Porque muchas personas privan o acortan su placer solamente al pene y solamente a esta parte del cuerpo. Piensa porque fuera de eso piensa que, no sé, se podría volver homosexual. Exactamente. Ahí he escuchado casos de hombres hetero, ¿sí? Que les molesta, por ejemplo, la estimulación en las tetillas, porque consideran que es algo de gay, así literal. Entonces, lo dicen así, sin... Sí, así. Entonces, empezar a derribar un poco estos mitos, ¿sí? Y dos noticias así... Como para ir cerrando. Cortitas y al pie. Sí. Una es que les voy a mostrar la imagen porque es re linda. Esta va a ser la nueva... hemos pasado allí, ¿no? La imagen. La nueva bandera, sí, está muy buena la bandera. Es muy buena. Yo lo llevo filo, lo había visto. Esta es la nueva bandera propuesta para el colectivo LGTB, que incluye... Creo que si la mostrás ahí, un poquito se va a ver en pantalla. Metés un... Espérame. A ver, la nueva bandera del colectivo va a ser, ¿no? Sí, ahí. Sí, se ve bien, perfecto. Que tiene todos los colores del colectivo LGTB y además se le suma la parte de la bandera trans y la bandera afro. Del afro, mira. Sí. Todo en la misma bandera. Exactamente, una bandera mucho más inclusiva de la que teníamos antes. Está muy buena, sí. A mí me gusta más esta. Parece la camiseta de la Juventus. Quiero decir que podría ser la bandera de cualquier país, no sé, africano, porque es bastante colorida. ¿Por qué muy africano? Linda, sí. Es muy linda. Porque los países africanos, las banderas son muy coloridas. Son más que las de acá. Sí. Tiene mucha variedad. Tiene mucho amarillo y rojo y verde. Sí, a mí me gustan mucho más las de ese y muchos filetes, dibujitos. Sí. Y finalmente, algo que me llenó de mucha felicidad fue que se confirmó la fecha del juicio a Juan D'Artés, ¿sí? El 30 de noviembre va a comenzar el proceso de la justicia contra el actor, ¿sí? Todavía no ha ingresado a Brasil por obvias razones, sigue en otras partes. Y ¿está prófugo? No está prófugo porque se sabe su ubicación, pero el lugar donde él está no tiene extradición. Quiero decir, ese asunto ha quedado como muy en el lejano tiempo, digamos, y no sé cuánto pasó, ¿3 años? Ni tanto. 2 años y 2019, pero parece que pasó hace mucho y no... A mí lo que me encanta de lo que sucedió a partir de Telma es que un montón de varones se comenzaron a replantear verdaderamente lo que hicieron, desde amigos, exparejas, pacientes incluso han llegado a plantearse qué hicieron bien, qué hicieron mal, y la verdad que está muy bueno empezar a seguir hablando de esto, y es un gran paso no solo para la justicia en general, sino para cada persona, cada varón empezar a seguir replanteándose. Es una pavada, a mí siempre me llamó mucho la atención cómo en grupo por ahí esto se difumina, y cuando vos hablas varón por varón, estas cosas saltan y las pueden asumir más fácil. Es una cuestión de masas, donde arrancan uno, siguen todos. Sí, de hecho por ahí temas o charlas entre varones y demás que, no, pero esto no, fíjate que hiciste esto, cosas así, pero antes no se hablaba. No. Hoy se tocan esos temas. Y empezar a movilizarlo va a permitir no solo que ustedes también se liberen un poco de las cargas del machismo propiamente dichas y puedan tener relaciones más sanas, sino también permitir al resto de las minorías y a las mujeres en general poder estar más tranquilas en el día a día. Perfecto, entonces, muchísimas gracias.